Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, en el cual vamos a considerar la virtud de la esperanza dentro de la celebración del año jubilar que estamos experimentando. Pues es una frase que es el eslogan del jubileo del año 2025, Peregrinos de la Esperanza. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y pidámosle al Espíritu Santo que nos asista con su gracia y con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La bula con la que el Papa Francisco anunció el jubileo del año 2025 comienza precisamente citando la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5, cuando dice, la esperanza no defrauda. Y por eso he querido invitarlos a reflexionar en este día en torno a esta virtud tan bonita que es la esperanza. Pero debemos comenzar por recordar lo que es propiamente una virtud y cómo esta virtud, junto con la fe y la caridad, forman lo que se llaman las virtudes teologales, que expresan la esencia de la vida cristiana. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Nos lo enseña el catecismo. Nos permite no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros mismos, con todas las fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, busca el bien, elige el bien a través de acciones concretas. Las virtudes, cuando las llamamos teologales, porque ustedes saben que también existen las virtudes cardinales, que son 4 de todas las virtudes humanas que existen. Las 4 cardinales son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. La diferencia es que las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Por tanto, tienen como origen, como motor, como objeto a Dios uno y trino. Por tanto, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Es decir, son infundidas por Dios en el alma de todos nosotros para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y ser merecedores de la vida eterna. Las virtudes teologales entonces son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en el ser humano, faculta al ser humano por medio de la fe, por medio de la caridad y por medio de la esperanza. La virtud entonces nos permite elegir el bien y rechazar el mal. Y de modo particular, este tríptico de estas virtudes que llamamos teologales. Pero entonces de estas 3, concentrémonos en la esperanza, que es la virtud, digámoslo así, que el Papa Francisco ha querido invitarnos a considerar de modo particular en este tiempo de jubileo. La esperanza, como lo dice el catecismo, que les he puesto ahí de modo textual en el número 1817, es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Fíjense que la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza,
pues fiel es el autor de la promesa. El Espíritu Santo que se derrama permanentemente en la iglesia, permanentemente en cada uno de nosotros, nos concede la gracia necesaria para poder escuchar y seguir lo que Cristo mismo nos ha planteado hasta llevarnos a la vida eterna. Por tanto, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad eterna, la felicidad puesta por Dios. El ser humano fue creado para ser feliz y nos damos cuenta que en esa búsqueda todos a lo largo de la vida nos hemos metido por muchos caminos, a veces lastimosamente buscando felicidad en cosas que son efímeras, pasajeras y muchas veces en cosas que hasta nos hacen daño. Puede que nos hagan disfrutar de una felicidad momentánea, pero luego de una amargura más permanente. Por el contrario, cuando nosotros nos imbuimos en la virtud de la esperanza, pues precisamente nos damos cuenta que la esperanza nos mueve a la plenitud en la eternidad. Y de ahí que descontemos de nuestra vida aquello que nos impide alcanzar esa tarea. Desde el comienzo de la predicación evangélica de Jesús, nosotros vemos que Él proclama a unos bienaventurados, gozosos, felices, dichosos. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Precisamente los que son capaces de elevar la esperanza hacia esa plenitud, hacia la vida eterna. Por eso la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, nos señala la esperanza como el ancla del alma, que es segura, que es firme, que penetra. Dice la carta a los Hebreos, a donde entró Cristo por nosotros como precursor. De ahí que el signo del ancla es el signo de la esperanza. El signo de la fe es la cruz, el signo de la caridad es el corazón, pero el signo de la esperanza es un ancla porque nos hace pensar en esa figura. Piense usted en una embarcación que está en el mar, pero cuando tiene el ancla cavada en tierra, el mar puede mecer esa embarcación y la embarcación no se arriesga a perderse en el océano precisamente porque el ancla la firma. Por eso, cuando la carta a los Hebreos nos presenta la esperanza, nos la presenta como el ancla del alma. Y luego más adelante, por ejemplo, San Pablo le dice a los tesalonicenses, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque la esperanza es la que nos va procurando el gozo en la prueba, en medio de las dificultades que se nos presentan. Todos esperamos, todos tenemos algo que esperar. En el corazón de toda persona anida esa esperanza como deseo, como expectación del bien. Todos queremos algo mejor. Esa es una realidad, incluso cuando ignoramos lo que nos puede traer el mañana. De ahí que el Papa nos invita a pensar el jubileo que sea una ocasión para todos para reavivar la esperanza. La esperanza nace del amor, se funda en el amor. Y por eso el lugar más especial donde nosotros podemos vivir y meditar la esperanza es precisamente en el corazón de Cristo, traspasado por una lanza, pero resucitado por la gracia de Dios. Él es el Espíritu Santo el que nos va ayudando a comprender esos misterios, porque si no, con facilidad las dificultades que se nos presentan en medio del mundo se ven abocadas al fracaso, a la tristeza. Y vemos lamentablemente tantas personas que sucumben ante las dificultades que se presentan y pierden la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, perdió todo objetivo por vivir. La Sagrada Escritura nos muestra precisamente cómo la vida está hecha de alegrías y dolores, pero también cómo el amor se pone a prueba y se asumen las dificultades y ante el sufrimiento, la esperanza que parece derrumbarse se levanta ella misma con el signo más claro de la resurrección. No se nos olvide que la vida cristiana es y un camino que recorremos entre luces y sombras, entre alegrías y tristezas, en medio de muchas dificultades, de muchas incomprensiones y a veces de muchas injusticias, de muchas cosas que tenemos que trasegar como tragos amargos que nos pasan en la vida. Pero es ahí donde tenemos que
anclarnos en el alma con la virtud de la esperanza. Y esa tiene que ser la tarea. El cristiano vive en la esperanza. El cristiano sabe, como dice la carta a los romanos y como dice la frase con la que empieza la bula, sabe que la esperanza no defrauda. Démonos cuenta que es lo que nosotros debemos como procurar. ¿Cuál debe ser el fundamento de nuestra esperanza? Y debemos pensar precisamente en qué le da razón a nuestra esperanza. Y la razón de nuestra esperanza está precisamente en Cristo, muerto y resucitado. Piense usted, la muerte de Cristo, la muerte es sin duda la más grande de las tragedias que vive el ser humano. Cualquier obstáculo que nosotros hemos experimentado se puede superar, pero ante la muerte no tenemos más que hacer. Podemos tener dificultades económicas, dificultades relacionales, que hoy perdimos un puesto, que nos robaron un objeto, que nos hicieron tal daño, pero todo eso, cuando miramos a lo largo de la historia pasada, nos damos cuenta que todo eso ya se transcurrió y se superó o se está superando. Pero cuando nos encontramos ante la muerte, nos damos cuenta que no tenemos más que hacer. Pero es ahí donde precisamente entra la esperanza cristiana para demostrarnos cómo Cristo, venciendo la muerte, gracias a la resurrección, nos invita a considerar esa realidad. Si Dios mismo venció la muerte, no va a vencer las dificultades que se nos van a presentar. Fíjense entonces que al mirar el tiempo que pasa, tenemos que considerar esa realidad, la realidad que se nos da en la resurrección. Porque como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y nuestra fe está precisamente anclada en el misterio de la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la carta a los filipenses, pues vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación, seríamos dignos de burla. El centro entonces está en ese anuncio de Cristo que murió por nosotros, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, como lo encontramos varias veces repetido en los textos de la Sagrada Escritura. Lo que ahora vivimos en esperanza, después lo vamos a vivir en la realidad. Es decir, lo que hoy experimentamos en nuestra carne mortal, después lo viviremos en la plenitud de los tiempos, en la vida del cielo. Por eso tenemos que repetirnos aquella frase del Salmo 120, del Salmo 27 cuando dice, espera en el Señor, sé fuerte, ten valor, espera en el Señor. Fíjese usted cómo nos afirma la misma palabra de Dios que tenemos que trabajar y crecer en la esperanza. Ahora, habrían tres realidades que nos ayudan precisamente a fortalecernos en la esperanza. La primera de esas realidades es la oración como escuela de la esperanza. Ese podríamos decir es el primer lugar esencial de aprendizaje de la esperanza, la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando yo no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad, de una circunstancia particular que estoy viviendo, de una realidad profundamente humana que estoy padeciendo, es el Señor el que puede ayudar. Cuando me veo relegado en la extrema soledad de mi vida, me doy cuenta que el Señor está conmigo. Y fíjense cómo la oración es una oportunidad de encuentro personal con el Señor, sea en individual, sea en comunidad. Tanto que el Evangelio nos plantea esa doble dimensión. En un momento nos invita a la oración individual. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te escuchará. Pero también, más adelante, el Señor advierte, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una realidad que implica también, a pesar de que esté orando en comunidad, implica entrar en mi cuarto, entrar en mi interior, entrar en mi alma, para que así no
no me deje perturbar de tantas otras realidades, porque puede que esté haciendo una oración comunitaria, pero si esa oración comunitaria no logra interiorizarse en mí, pues paso un rato, pero quizás no logré una intimidad profunda con el Señor. Por eso se puede orar siempre y en todo momento. Tanto que San Pablo advierte, hay que orar a tiempo y a destiempo. ¿Dónde podemos orar? En cualquier lugar. Mientras tenga disposición interior, puedo orar en cualquier lugar. Puedo orar en el metro, puedo orar en el avión, puedo orar en el carro. Puedo orar en la cárcel, puedo orar en el parque, puedo orar en la playa. Puedo orar en el templo, puedo orar en el oratorio, puedo orar en mi habitación, en cualquier parte. Mientras nuestra oración cumpla con lo que Jesús le dice a la samaritana, porque la samaritana en el Evangelio de Juan hay un momento en que le dice a Jesús, pero ustedes dicen que para alabar al Señor hay que estar en el templo de Jerusalén. Y el Señor le dice, en verdad te digo que el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir que es lo mismo un oratorio, un templo, a un parque de diversiones. Lo que estoy diciendo es que podemos orar en cualquier parte, pero hay lugares que nos van a propiciar un mejor espacio para la oración. Y por eso tenemos los oratorios, las capillas, los templos parroquiales, las basílicas o las catedrales. Es el lugar el que me va ayudando a acercarme con el Señor. Y de modo especial, si voy a un lugar sagrado, pues voy a tener una mejor disposición. Por eso una capilla no es una bodega ni una tienda de mercado. Que se puede orar en la plaza de mercado, por supuesto, pero va a dar más dificultad poder entrar en una reflexión, en una meditación. Es ahí donde tengo que descubrir cómo el encuentro con el Señor parte de lo que yo tenga en mi corazón, porque puede que todo esté dispuesto. Puedo estar en la Basílica de San Pedro, puedo estar en la presencia hasta del Santo Padre, puede estar todo el mundo cantando y alabando a Dios con coros maravillosos y con una oración bien preparada. Y si yo no dispuse mi corazón para el encuentro con el Señor, todo eso puede perderse. Por el contrario, cuando entro en mi cuarto, es decir, cuando entro en la intimidad de mi alma, pues ya me estoy disponiendo. Y ahí voy experimentando momentos bastante bonitos y bastante complejos. Piense, por ejemplo, cómo el Papa señala de modo particular dentro de algunos elementos del jubileo los que están en la cárcel o los que están enfermos en una cama o los que están viviendo como migrantes ilegales en otros países. Tres situaciones muy difíciles, pero cómo en ese lugar se puede generar una oración de esperanza, cómo en esa situación de desesperación, porque es una situación trágica, piense usted, estar en la cárcel, ser inmigrante ilegal en algún país o estar con una enfermedad que no me puedo parar de la cama, ¿cómo puedo ahí encontrar la esperanza en Dios? Es una realidad muy bonita. Por eso la oración va a tener diferentes realidades, pero todas van a tener como centro a Cristo mismo. Pero ¿qué disposición tengo yo dentro de mi ser? ¿Qué disposición tengo yo para la oración? San Agustín tiene una frase que me gusta mucho. Dice, imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es el símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Pero si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? Fíjese usted, si yo no estoy dispuesto, Dios quiere llenarme con su gracia, pero si yo no tengo disposición, si yo estoy lleno de vinagre, ¿dónde va a poner Dios la miel de la gracia, la miel de su salvación? A la oración vamos los hijos, a la oración vamos aquellos que experimentamos la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque es desde nuestra realidad que nos acercamos al Padre. Rezar no significa salir de nuestra realidad o pretender no vivir la historia que vivimos o pretender que llevamos una vida distinta a lo que es. No, oramos desde nuestra realidad, desde nuestra historia, que puede estar pasando por momentos de mucha luz o puede estar pasando por momentos de mucha oscuridad.
Pero en la oración sí voy logrando ese proceso de purificación interior que me hace capaz para Dios y en consecuencia me transforma para capacitarme para los demás. Démonos cuenta que la oración entonces, ese encuentro que tengo con Dios, despierta en mí la conciencia de una transformación permanente, la necesidad de una conversión, lo que se llama una metanoia, una renovación interior que me pueda ayudar constantemente a lo que Dios quiere hacer en mi vida, a lo que Dios quiere que yo logre precisamente en mi corazón. Es un ejercicio que yo no puedo desconocer y que tengo que pedirle al Señor permanentemente que me regale. Ese es el primer camino para la esperanza, la oración como escuela de la esperanza. El segundo camino es el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Es decir, el esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida, por el futuro hacia donde estamos caminando, puede que a ratos nos canse y puede convertirse a veces como en fanatismo o en derrota si no está iluminado por la esperanza. Y muchas veces vemos con facilidad cuánto desasosiego y cuánta preocupación frente al futuro. ¿Qué va a ser de este mundo? ¿Hacia dónde estamos caminando? Vemos con qué facilidad aparecen amigos de la catástrofe y del fanatismo del fin del mundo. Ya está perdido. Si no tenemos esperanza, nos tenemos que sumar a esas voces. Sin embargo, nosotros debemos considerar que como creyentes, a pesar de lo que vive el mundo y de las dificultades que se presentan, todavía podemos esperar. Porque la esperanza no termina en esta vida, sino que termina precisamente en la vida eterna. ¿Vivimos un momento histórico trágico? Sí. Desde el pecado de Adán y Eva, todo momento histórico ha sido trágico. Si miramos la historia del mundo, siempre ha sido y ha tenido momentos de mucha tragedia y desasosiego. Pero en medio de esas realidades tan trágicas, Dios sigue construyendo su plan de salvación. Ahora bien, tenemos que tener presente que no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas. Lo que construimos es siempre reino del hombre, con los límites propios de la naturaleza humana. Y así hemos visto nosotros como grandes civilizaciones que hicieron y gobernaron el mundo, ya de muchas de ellas no quedan sino ruinas para que los turistas visiten. Y puede que algunas ni siquiera hacen parte de la historia, ni siquiera sabemos que existieron. Suponemos, y a veces cuando descubren alguna cosa, suponemos, tuvo que haber sido una gran civilización. Esa es la realidad. Ese es el reino del hombre. Por el contrario, el reino que Dios va construyendo es un reino de transformación permanente de la persona humana, en el que no podemos desconocer que el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Sin duda debemos hacer todo lo posible por superar ese sufrimiento, pero extirpar el sufrimiento del mundo, eso no está en nuestras manos. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Y cuando estamos invitados al ejercicio de las obras de misericordia, es precisamente tratando de superar ese sufrimiento humano. ¿Cuál es mi actuación para mejorar ese sufrimiento del otro? Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento ni huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y de encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido de un amor infinito por nosotros, es decir, en la vivencia profunda de la esperanza. Y ahí me transformo yo y transformo al otro. Es donde tengo que actuar en medio del sufrimiento, de mi sufrimiento y del sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque tengo esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera realidad que nos ayuda a considerar precisamente
La realidad de la esperanza es el juicio final, como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. De hecho, lo decimos en el credo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Tengamos en cuenta que la fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás ni solo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado repetidamente. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza. Por el contrario, cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, estamos pensando en el ejercicio más sublime al que nos invita el Señor, que es el ejercicio del amor. Por eso, la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Porque es la esperanza en lo que creemos, en lo que hacemos, en las disposiciones que vamos teniendo, en la manera en que nos movemos. ¿Por qué tiene sentido que una persona entregue su vida al servicio de los demás? ¿Por qué tiene sentido que una mujer abandone su familia, abandone su proyecto profesional y se entre a un convento de clausura a orar por su conversión y por la conversión del mundo? Porque tiene una esperanza más grande, un amor infinito por tantas personas. ¿Por qué tantos hombres y mujeres del mundo entero se entregan al servicio del Señor y de la Iglesia a pesar de tanta calumnia, a pesar de tanta difamación, a pesar de tanta propaganda en contra de la Iglesia y del servicio? Y son felices, como hermanos, como hermanas, como sacerdotes. ¿Por qué? Porque tienen esperanza en la vida eterna. Y San Ignacio de Loyola dice, es que a jornal de gloria no hay salario grande. ¿Y por qué tiene que ver con el juicio? Porque al final de la vida nos van a juzgar en el amor. La pregunta final de la historia es, ¿amó o no amó? Ese es el ejercicio de la historia. Y cada uno de nosotros, desde la vocación que tenga, el juicio final está precisamente enfocado a eso, al amar o al no haber amado. Y en el amar está el ejercicio mismo de la misericordia. Te das cuenta que la gran crisis del mundo moderno es que vivimos en un mundo sin amor. Y como vivimos en un mundo sin amor, vivimos en un mundo sin esperanza. El que vive derrotado, el que vive amargado, el que no le encuentra sentido a la vida, el que piensa que su única solución está en el suicidio, es precisamente porque no ha experimentado el amor. Y como no experimenta el amor, precisamente no puede experimentar la esperanza. Por eso la invitación a mirar el juicio final no es una invitación a mirar el terror, no, es una invitación a mirar la esperanza. Pero al mismo tiempo es una imagen que nos exige una responsabilidad frente a mi vida y la vida de los demás. ¿Estoy amando o no estoy amando? Vivimos imbuidos en tantas cosas que se nos olvida amar. Y lo malo es que confundimos amor con emociones, con pasiones desordenadas, con afectos que vienen y van. Pero no, no se nos puede olvidar que el amor es una gracia, que el amor es el que le da sentido a nuestra existencia y que precisamente por eso el mandamiento que nos pone el Señor es el mandamiento del amor. Y porque amo, tengo esperanza y tengo esperanza en la vida eterna. Y porque amo, soy capaz de entregarme en medio de tantas vicisitudes a lo que tiene que ser esencial y fundamental en mi propia existencia. Y porque amo a Dios, soy capaz de amar al otro. Y porque me entrego con amor a mi vida, soy capaz de crecer en esperanza por más dificultades, por más calumnias, por más difamaciones y por más contrariedades que podamos encontrar. El mundo necesita esperanza porque al mundo le falta amor. Y esa es como la visión que tiene el Papa Francisco cuando nos está invitando a este año jubilar, porque se da cuenta que vivimos en un mundo muy lleno de desesperanza. Tiene que ser para nosotros entonces este jubileo y con esta catequesis, los quiero invitar a pensar en eso. ¿Cómo yo soy capaz de afrontar las tempestades, las dificultades, las amarguras de mi vida y cómo, por el contrario,
Si estoy anclado en la esperanza, esas tempestades o dificultades me van a ayudar a crecer, a ser más fuerte y a transmitir al mismo tiempo a los demás una mirada de esperanza. Oremos por la esperanza, trabajemos por la esperanza, ofrezcamos nuestra vida y sufrimiento por la esperanza. Seamos entonces testigos, peregrinos de la esperanza. Que este año jubilar sea para nosotros una buena ocasión para vivir esta virtud, para comprenderla más y más y para vivirla de una manera que podamos nosotros en medio de un mundo tan triste ser testigos de esperanza. Y por eso quiero terminar con esta frase que está en la bula del Papa Francisco, en la bula en la que nos invitaba al jubileo, porque dice, las tempestades nunca podrán prevalecer porque estamos anclados en la esperanza de la gracia. Concluyamos este momento encomendándonos a la Santísima Virgen María, ella que es Madre de la Esperanza, porque supo esperar al pie de la cruz, supo sufrir con Jesús su pasión, pero supo esperar en la promesa de la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.